Bienvenidos a Voto por México. Hoy iniciamos aquí en Mega Noticias el programa electoral Voto por México, un espacio donde le ofreceremos la información, el análisis, los datos necesarios para tomar la mejor decisión el próximo 6 de junio. Este proceso electoral que ya inició es el más grande en la historia del país, donde los mexicanos vamos a elegir a casi 4,000 cargos de elección popular. 15 estados renovarán gubernatura, muchos más renovarán sus congresos locales, las autoridades de casi 2,000 municipios serán renovadas junto con casi 15,000 regidores. También en esta elección participará el mayor número de ciudadanos como funcionarios electorales, más de 1,000,000. Pero no solo será la elección más grande, también será relevante, porque se definirá la ruta que deberá seguir el país en los próximos 3 años a través de los 500 diputados federales y la renovación de la Cámara de Diputados. Este proceso electoral enfrenta retos enormes. El primero de ellos, la pandemia. ¿Cómo serán las campañas, las movilizaciones? ¿Habrá mítines? ¿Cómo motivar el voto en medio de esta pandemia? Votar con sana distancia. Los otros retos presentes en el entorno social son la polarización social, una autoridad electoral que ha sido cuestionada desde diferentes frentes, el papel de las redes sociales y el combate a las fake news, a las noticias falsas. Sin duda, grandes retos que formarán parte de la En Voto por México le acompañaremos todas las semanas Yoelí Ramírez, Francisco Ramírez y su servidor Raúl Frías, respaldados por todo el gran equipo de comunicadores de Mega Noticias en todo el país. Paco, iniciamos. Así es, Raúl, un gusto saludarte, un gusto compartir este proyecto que siempre nos emociona, porque también hoy le damos el banderazo de salida, propiamente dicho, a nuestra cobertura electoral Voto por México, que nos va a llevar a ustedes que nos siguen y a nosotros al seguimiento detalle a detalle de lo que será la jornada electoral del próximo 6 de junio. El proceso, ya lo ha dicho Raúl, el proceso más grande de la historia de este país. Y bueno, justamente por ello es que arrancamos con Voto por México, Raúl. Y como parte fundamental de estos programas estaremos contando con el análisis de los expertos de Integralia Consultores, empezando en esta ocasión con su director Luis Carlos Ugalde Ramírez. Él es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del INTAM, es maestro en Administración Pública y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, y también expresidente del Instituto Federal Electoral del 2003 al 2007. Bienvenido, Luis Carlos, a Voto por México. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Paco, por invitarme a este proyecto tan importante para los próximos meses. Vaya que sí es importante, sin duda un tema que hoy por hoy estamos prácticamente a la mitad de lo que es el proceso que arrancó en septiembre, Raúl. Y Luis Carlos, septiembre arrancó y ya estamos prácticamente a la mitad en lo que vendría a ser ya la recta final de un proceso que será sin duda complicado. Sin duda va a ser muy complicado. ¿Qué te parece empezar? Adelante. Sí, sin duda va a ser un proceso muy complicado. Adelante, Luis Carlos. Primero porque tenemos un gobierno que está haciendo de la elección un referéndum, de tal forma que va a ser una elección que va a ser polarizante. Segundo, por el tamaño, como ustedes dijeron. Y tercero, porque los partidos de oposición después de 2018 quedaron muy debilitados. Y esta es una oportunidad para ellos para poder cruzar el río, para poder sobrevivir en algunos casos. De tal forma que es una elección muy diferente a otras elecciones intermedias. Oye, Luis Carlos, los datos. ¿Quieres empezar con el tema de... Adelante, Raúl, adelante. Vamos hablando
del tamaño. Vamos a hablar del tamaño de esta elección. Tú ya nos habías señalado que esta es la elección más grande, donde va a haber la mayor participación de funcionarios electorales, donde se va a elegir al mayor número de puestos de elección popular, desde diputados federales, diputados locales, gobernadores, en fin. A ver, Luis Carlos, yo quisiera escuchar una primera opinión sobre este tamaño, sobre todo tú que fuiste también presidente del IFE en los años anteriores, que te tocó una elección también compleja, que ya podremos hablar a lo largo de los programas de esto. Sí, efectivamente. Mira, Raúl y Francisco, como resultado de una reforma de hace muchos años que obligó a que los estados de la República homologaran sus calendarios electorales, es decir, algunas entidades recorrieron 1 o 2 años las gubernaturas, las achicaron para que coincidieran con una elección federal. Es que este año vamos a elegir 15 gobernadores. Nunca antes en México en un solo día habíamos elegido 15 gobernadores. Nunca antes en un solo día habíamos elegido a los presidentes municipales de 30 entidades. Solamente Hidalgo y Coahuila no van a elegir alcaldes, pero el resto del país lo va a hacer. Más de 1,900 presidentes municipales. Además, 30 estados van a elegir diputados locales, más de 1,000 diputados locales, además de la elección federal, de tal forma que en relación a 2018, esta es más grande por el número de cargos. 3,504 cargos se van a elegir, sin tomar en cuenta a los regidores. Si tú metes a los regidores, son como 20,000 cargos. De tal forma que esa es la magnitud. Todo el país va a cambiar en cuanto a sus cargos políticos, todo el tema de la elección de Cámara de Diputados Federal. Bueno, y déjame decirte, Luis Carlos, y decirle al auditorio, esto que estamos haciendo con estos detalles de fallas de la tecnología, son parte también de lo que implicará lo complejo de un proceso electoral en medio de la pandemia. Ya más adelante tocaremos este tema, pero sin duda, todo esto va a ir marcando la complejidad de un proceso, hace un momento decías, marcado también por la polarización, Luis Carlos. Sí, estamos en la era de la polarización, de la posverdad, en muchos lugares del mundo, México incluido. Creo que el ejemplo de los Estados Unidos es el ejemplo más nítido y más cercano en el tiempo que tenemos. Y en México, por muchas razones, estamos en un momento de polarización. Eso quiere decir que si antes las elecciones eran un espacio en donde tenemos 2 partidos compitiendo, lo que está ocurriendo en esta elección es que básicamente se han configurado 2 grandes coaliciones políticas. 2, un presidente que quiere hacer de esto un referéndum, no solo sobre su gestión, quiere hacer un referéndum del pueblo versus los opositores al pueblo. Y esta estructura polarizante nunca la habíamos vivido en México. Recuerden que tuvimos en México durante muchos años un sistema de 3 partidos. Hoy estamos en una competencia post partidos, en donde lo que estamos viendo son 2 fuerzas que se están configurando, y esto es lo que da lugar a la polarización que vamos a ver en los próximos meses. Luis Carlos, déjame continuar con el análisis aquí de Voto por México, abordando también otros ángulos y otros temas que me parece importante de esto que estás mencionando. Análisis. Vamos a ver, de esto que estás mencionando, la polarización me parece que es un tema. En esta elección tan grande, sí siempre hemos pensado que las elecciones más cercanas al ciudadano son las municipales, son las que tienen el mayor conocimiento, el mayor impacto, porque lo que se elige son los alcaldes, los presidentes municipales que tienen directamente un impacto en los servicios que se prestan en las comunidades. Pero en esta elección hay una parte muy importante que es la de los diputados federales, y a veces hoy si le preguntamos a muchas personas si conocen a su diputado federal, estoy seguro que no lo conocen. ¿Qué hacer para esto? Y que la gente tengamos la información necesaria para saber lo importante que es esto, Luis Carlos. Mira, Raúl, desafortunadamente, y en este programa lo importante es hablar con la verdad, para que la gente que nos escucha vea cómo es el mundo de la política.
En el mundo real de la política, desafortunadamente, la mayor parte de los electores no les interesa quién es su diputado y no saben quién es. Y comúnmente hemos culpado a los políticos de que como no regresan a sus distritos, entonces nadie los conoce. La verdad es doble. Esa es parte de la explicación, pero la otra es que la gente no se informa y no le interesa, de tal forma que ahora que por primera vez se va a permitir la así, la mayor parte de la población no sabe quién va a ser su candidato o quién fue ya diputado, y si fue diputado, qué cosas buenas hizo o qué cosas malas. Entonces yo el primer llamado que haría es cómo evitar esto, que la gente que nos ve se informe. Ahora, desafortunadamente, Raúl, eso es muy difícil que ocurra. Entonces, la segunda es que nosotros aquí en este programa de análisis y los medios de comunicación y las redes sociales traten de sacar información. Por ejemplo, quién es el diputado que en este distrito o en aquel distrito va a competir, qué hizo, se quiere reelegir, no se quiere reelegir, cuántas veces acudió a sesión, cuál es su pasado. Creo que esa es la mejor, que se involucre un poco más, pero desafortunadamente en México la gente participa poco y se informa poco. Sí, y también tiene que ver mucho, Luis Carlos, así lo intuyo yo. A ver, no necesariamente la gente está deseosa de votar, primero porque no tiene acercamiento con sus representados, o bueno, con sus representantes, ¿sí? Ha escuchado a lo largo de tantos y tantos elecciones, promesas y más promesas, y a la hora de ganar, simple y sencillamente son ignorados. Pero pese a ello, en la elección de 2018, la votación fue importante, ¿sí? Tuvo un repunte importante, ¿sí? Y esto, la participación ciudadana, hay que motivarla de alguna manera, porque no estamos jugando con el hoy, sino con el hoy y el futuro del país. Sin duda, Paco, yo creo que el mejor indicador de éxito de la elección no es quién gana o quién pierde, sino la participación de la gente. Si logramos que acudan a las urnas, por ejemplo, déjenme dar un ejemplo, el 60% del padrón electoral será un éxito rotundo, porque en otras elecciones intermedias como esta, el promedio de votación ha sido como del 42, 45%. Yo creo que esta elección va a ser más alta la participación por su tamaño, por su importancia. Pero si todos logramos como meta que la gente salga a votar, secundario es quién gana, quién pierde, pero que la gente vote, creo que eso va a ser un éxito rotundo. Y creo que hacia allá deberíamos de enfocar los medios, los opinadores, la sociedad civil, las empresas, tratar de que la gente acuda a ejercer el voto. Los retos. Una brevísima pausa y regresamos. Los retos. Ya estamos de regreso aquí en Voto por México. Y bueno, hace un momento platicábamos, Luis Carlos, Raúl, sobre el tamaño de la elección. Hablábamos del enorme número de participantes, ¿sí? Buscando un lugar, una candidatura, ganar una gubernatura, un espacio en el Congreso federal o estatal, las alcaldías, en fin. Y hablábamos también de la necesidad de empujar el voto de los mexicanos. Parte de los retos es justamente eso. Y dentro de ese reto, Luis Carlos, Raúl, yo quisiera preguntarles, a ver, la gente va a votar por el partido, va a votar por el candidato, va a votar por la fórmula o va a votar porque simple y sencillamente tiene que votar por alguien. Déjame así ponerlo, porque muchas veces llegas a la casilla y en ese momento tomas la decisión. Yo creo que a nivel local muchas veces la gente vota por candidatos. De tal forma que si tú vives en un municipio y sabes que tu presidente municipal hizo un buen trabajo y se quiere reelegir, es probable que sepas quién es. Y entonces votes por la persona al cargo más que el partido. O si conoces al regidor, que ya lo fue durante 3 años y ahora se quiere lanzar, o conoces los escándalos familiares o personales de tal o cual persona, yo creo que en lo local la gente vota por las personas. Pero yo creo que a nivel nacional, es decir, la elección de diputados federales, la gente va a votar por marcas o por percepciones.
De tal forma que aquellos que estén a favor del gobierno de López Obrador y de la llamada 4T, seguramente votarán por Morena, y los que les parezca que es un gobierno que requiere contrapesos o que ha hecho malas cosas, votarán en contra de Morena al margen de quién sea el candidato. Hay una discusión, por cierto, Paco, Raúl, en estos días de que la coalición entre el PRI, PAN, PRD, pues es una coalición del agua y el aceite. Y mucha gente supone que eso va a hacer que la gente diga, no, yo no voy a votar por esos partidos que son totalmente incongruentes entre sí. Pero lo mismo puede uno decir de Morena y del Partido Verde. Imagínate que van juntos. El Partido Verde fue el partido aliado de Peña Nieto, fue el partido de las reformas estructurales, fue el partido aliado de Roberto Madrazo, a quien López Obrador acusó de hacerle un fraude hace 30 años en Tabasco, fue el partido aliado de Vicente Fox. Entonces, no puede haber otra coalición más incongruente también que la de Morena y el Verde. Entonces, yo no creo que la mayor parte de la gente se fije en eso. Se van a fijar, ¿estás a favor o en contra del gobierno? A nivel federal y a nivel local, yo creo que mayormente son las personas que son nominados candidatos. Raúl. Oye, y sobre el tema, a ver, el voto diferenciado, ahorita tú tocabas este punto claramente. Muchas personas votan por su presidente municipal, por el reelecto, por el nuevo, por el regidor o por la persona. Pero ese voto diferenciado lo empezamos a ver en elecciones apenas muy recientes, Luis Carlos. Sin embargo, sí se da, y coincido contigo en que el tema es la marca. La marca va a jugar un papel fundamental, entiendo, en los congresos, y quizás en los presidentes municipales va a ser por el personaje, ¿no? Sí, yo supongo que efectivamente será por el personaje y será por la marca. Yo creo que es una combinación, pero yo creo que a nivel local la gente vota por el cargo y yo creo que va a seguir viendo cómo se va diferenciando el voto. En 2018, a pesar de que hubo un voto masivo por Morena y López Obrador, que lo hubo, que llevó a que muchos candidatos, incluso sin hacer campaña, ganaran la elección, muchos. Yo creo que ahí hubo un voto diferenciado. Si ustedes recuerdan, por López Obrador votó el 53% de la lista de electores, mientras que por los diputados de Morena votó solo el 43%. Ahí hay un 10% de diferencia que hubo voto diferenciado. No fue mucho. Yo creo que ahora va a aumentar, porque yo creo que toda la expectativa de cambio ya se generó en 2018, yo creo que hay mucha gente desilusionada y por eso yo creo que va a haber voto más diferenciado. A ver, Luis Carlos, en esto que estás mencionando, ya hablaste de las marcas, ya hablaste del tema de el candidato conocido, con escándalos o sin escándalos, pero yo creo que es momento de hablar de conminar a los mexicanos al tema de la reflexión, a escudriñar, a informarse de quiénes son sus candidatos, qué ofrecen, qué posibilidades hay de que cumplan lo que están planteando, ¿sí? Y tomar un voto, como lo decimos aquí, un voto por México, un voto bien estudiado y real, que nos dé algo más que un nuevo funcionario público. Sin duda, tenemos que hacer el exhorto todas las semanas en este programa, por supuesto. Tenemos que hacer que la gente que está a favor del gobierno y que está satisfecha con el desempeño de López Obrador, pues debe seguir apoyando al gobierno. En el caso de los diputados federales, hay mucha gente que está satisfecha, hay mucha gente que está insatisfecha y esa gente debe salir a ejercer. Yo creo siempre que la democracia funciona mejor cuando hay pesos y contrapesos y eso aplicaba al pasado del PRI y aplica ahora con Morena. Pero hay gente que cree que no, que debemos darle todo el apoyo al gobierno. Esa gente debe expresarse. Y también a nivel local. Muchos de los que nos están viendo viven en muchas entidades del país que eligen gobernador o alcalde. Es fundamental lo que ocurra a nivel local. De tal forma que la gente también tiene que expresar y puede votar por Morena a nivel de diputado federal y luego votar por el PRI para gobernador y luego votar por el partido Encuentro Solidario para otro cargo. Se vale y esto creo que es además un voto sofisticado que ayuda a que los partidos vayan viendo que la gente va eligiendo cuando eligen buenos candidatos.
Claro, yo creo que eso es clave. Ahora, ¿qué claves hay, Luis Carlos? Eso es importante. ¿Qué claves hay hacia adelante? Claves electorales, y hablo de fechas, hablo de momentos de aquí en adelante. ¿Cuáles son los elementos que hay que estar atentos como ciudadanos a lo que sigue hacia adelante? Claves electorales. Yo creo que lo que hay que ver en las próximas semanas es... Yo creo que primero el Tribunal Electoral debe darnos señales claras de la regulación que viene hacia el futuro, sobre todo en un tema muy delicado y muy controvertido que es si López Obrador puede seguir opinando de política, de campañas y de partidos. La ley y la Constitución dicen que no, pero el Tribunal Electoral debe dar la última palabra. Y eso mismo aplica a los gobernadores y aplica a los presidentes municipales. 2, tenemos que esperar para ver cómo se completan la nominación de candidatos a gobernador. Ya casi están decididas en todo el país, pero todavía en algunas entidades falta algún candidato por definir. 3, falta saber quiénes son los candidatos a diputados de mayoría. Ya sabemos cuáles son los candidatos plurinominales, pero faltan los candidatos que van a competir a nivel del distrito, de forma directa, lo que se llaman los diputados de mayoría. Y luego, ya que haya pasado todo esto que nos va a llevar todo el mes de febrero y casi todo el mes de marzo, pues en abril empiezan las campañas. Básicamente abril y mayo son las campañas. Ahora en México las campañas duran 60 días. Eso es la duración para diputados federales. Y bueno, y luego pues la elección que será el 6 de junio. Déjame preguntarte porque... Oye, y... Adelante, Raúl. Sí, nada más quería, a ver, un breve comentario antes de concluir. La pandemia en todo esto, Luis Carlos Ugalde, Paco, sí, me parece que nos ha cambiado las cosas la pandemia desde esta comunicación que estamos haciendo virtualmente, nos ha cambiado nuestra vida cotidiana. ¿Cómo va a cambiar, cómo va a ser esta jornada electoral, Luis Carlos? Tan solo en temas de insaculación. Yo creo que hay 3 temas a resolver. El primero es la organización de la elección, el segundo es el tipo de campañas que va a haber y el tercero es el día de la jornada. Respecto a lo primero, va a ser un desafío para el INE lograr reunir a más de 1 millón de personas que deban ser los funcionarios de casilla. ¿Por qué? Porque la gente le va a dar miedo abrirle a un capacitador del INE que entre a su hogar y lo capacite, como siempre ocurre. Y eso creo que le va a hacer al INE muy difícil el trabajo y va a tener que luchar el doble, pero yo creo que lo van a lograr al final. El segundo reto son el tipo de campañas. Y mucha gente dice, va a haber campañas sin eventos en las calles y en las plazas públicas. Pues sí, pero la verdad, Raúl y Paco, la mayor parte de la gente, y seguramente la mayor parte de quienes nos están viendo ahora, difícilmente asisten a mítines públicos, a eventos de campaña, a eventos en un estadio de fútbol. Son gente muy contada la que lo hace, de tal forma que para la mayor parte de los mexicanos las campañas van a seguir siendo idéntico que en el pasado. Te vas a enterar por la televisión, por redes sociales, con ustedes en Mega Noticias. Y el tercer tema es el tema de la jornada. Yo creo que para entonces, 4 meses, vamos a estar en una situación de menos preocupación. Yo creo que además, como los centros de votación son mayormente en escuelas públicas y lugares públicos, la gente hace fila en las calles. Yo creo que el INE puede llevar material higiénico, tapabocas, etcétera, de tal forma que yo espero que no sea un impedimento. Bien. Paco. Pues vámonos, ya se nos fue como agua este primer programa de Voto por México, Raúl. ¿Cómo? Pues sí, lamentablemente se nos fue volando, pero quedan muchos temas en la agenda. Seguramente habrá oportunidad de seguir conversando con el director de Integralia Consultores. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Y desde luego también estaremos con ustedes, Paco, Joelí, su servidor, de estar en estos programas de análisis de datos para que tengamos un mejor, más herramientas, más elementos para que el próximo 6 de junio hagamos la mejor elección en Voto por México. Gracias, Luis. Gracias, Paco. Gracias, muy buenas tardes.